Amelita se despertó con el chirrido de la puerta peatonal. El reloj electrónico de la mesilla de noche marcaba las 12:15 de la noche. Se había acostumbrado a estos regresos tardíos de su marido, pero el sueño seguía siendo delicado. Demasiadas veces Benicio había llegado a casa en tal estado que era mejor ser recibido de pie que dormido. El sonido de pasos inseguros a través del patio se hizo más fuerte. Era evidente que Benicio luchaba por mantenerse en pie. Amelita se puso rápidamente la bata y salió al pasillo. La puerta se abrió con tal fuerza que golpeó la pared, dejando una marca oscura en la cal. ¿Dónde te habías metido?, preguntó, mirando a su marido, con los ojos rojos y manchado de sudor. Benicio se balanceaba, agarrado a la jamba de la puerta. Apestaba tanto a tequila y a cigarrillo que Amelita retrocedió involuntariamente. «¿Qué te pasa?», murmuró, quitándose la camisa sucia. «Un hombre tiene derecho a descansar después del trabajo». «¿Después del trabajo?». Amelita no pudo contener su irritación. «Te fuiste justo después de comer y dijiste que volverías para cenar. Te esperé hasta las 10 de la noche». Benicio tiró la camisa al suelo y miró a su mujer con gesto turbio. Había algo peligroso en aquella mirada que hizo que Amelita retrocediera instintivamente otro paso. «Escucha, Amelita». Su voz se hizo más tranquila, pero no menos amenazadora. «Me estoy rompiendo el culo para ganar dinero para esta casa, y tú estás aquí sentada serruchándome como un viejo serrucho». «No te estoy regañando», replicó ella, tratando de hablar con calma. «Solo me preocupo cuando no vienes a casa». «¿Preocupada?». Benicio se rió, pero era una risa furiosa. «¿O es que controlas todos mis movimientos?». Amelita sintió que todo su interior se apretaba con un miedo familiar. Conocía ese tono, esas entonaciones. Sabía que era mejor callar, pero las palabras salieron de su boca. «Soy tu mujer y tengo derecho a saber». El golpe le dio de lleno en la mejilla izquierda. Un golpe seco y duro que hizo que las estrellas brillaran ante sus ojos. Amelita tropezó y cayó al suelo, golpeándose la espalda contra la pared. «No tienes ningún derecho», gritó Benicio, de pie junto a ella con la mano en alto. «¿Lo entiendes? Ninguno. Te doy de comer, te visto, te doy un techo, y sigues negando tus derechos». Amelita se llevó la mano a la mejilla en llamas y sintió el sabor salado de la sangre en la boca. Tenía el interior del labio partido contra los dientes. «Benicio, ¿qué te pasa?», susurró mirando a su marido desde abajo. «Estoy bien». Se balanceó de un lado a otro, intentando mantener el equilibrio. «¿Te pasa algo? Estás ahí sentado como un carcelero». En ese momento llamaron a la puerta. No fuerte, pero insistente. Benicio!», se oyó la voz del vecino de Félix. «¿Va todo bien ahí dentro?». Benicio se quedó helado, mirando hacia la puerta. Félix vivía en la casa de enfrente desde hacía más de 10 años, y Benicio y él habían mantenido una relación bastante cordial. A veces se tomaban una cerveza juntos por las tardes, hablando de fútbol o de problemas con el coche. «No pasa nada, Félix», gritó Benicio, intentando mantener la voz lo más sobria posible. Solo era el volumen de la televisión, pero Amelita, que seguía sentada en el suelo con la mano en la mejilla, sintió de pronto un ramalazo de desesperación. Quizá era su oportunidad. Tal vez alguien la defendería por fin. «Félix», gritó, «ayúdame». Benicio se volvió hacia ella con tanta furia en los ojos que Amelita se dio cuenta de que se había equivocado. «Cállate», siseó. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y Félix apareció en el umbral, vestido con unos vaqueros viejos y una camiseta. Era un hombre bajo y robusto, de rostro amable, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. «¿Amelita?». Félix se fijó inmediatamente en ella en el suelo. Notó la sangre en el labio y la mejilla enrojecida. «¿Qué pasa aquí?». «No pasa nada», le espetó Benicio. «Es un asunto familiar, no es de tu incumbencia». Félix entró en la casa, a pesar de las protestas de su amo,
y tendió la mano a Amelita, ayudándola a levantarse. «Benicio, ¿te has vuelto completamente loco?», dijo, mirando el moratón de la cara de la mujer. «¿Cómo puedes levantar la mano contra tu mujer? ¿A ti qué te importa?». Benicio se acercó a su vecina y percibió el sofocante olor a alcohol. «Fuera de mi casa». «No lo haré», dijo Félix con firmeza. «No hasta que esté seguro de que Amelita está bien». Lo que ocurrió a continuación pasó muy deprisa. Benicio giró y golpeó a Félix en la cara con el puño. Su vecino se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Le goteaba sangre de la nariz. «¡Estás loco!». Félix se llevó la mano a la nariz, pero Benicio ya no podía parar. El alcohol, la ira y la sensación de que su dignidad estaba siendo cuestionada habían hecho su trabajo. Arremetió contra su vecino, golpeándole donde podía. Félix intentó defenderse, pero estaba sobrio y no esperaba semejante agresión. Además, Benicio era más grande y más fuerte. En pocos segundos Félix estaba en el suelo y Benicio no paraba de darle patadas. «Benicio, para», gritó Amelita. «Lo vas a matar». Pero su marido estaba como en trance. Solo cuando Félix dejó de moverse y de defenderse, Benicio se detuvo. Respiraba agitadamente, mirando a su golpeado vecino. «Esto es lo que pasa», murmuró, «cuando te metes en tus asuntos». Félix gimió e intentó levantarse. Tenía la cara ensangrentada y el ojo izquierdo empezaba a hincharse. «Llamaré a la policía», resolló. «Inténtalo», sonrió Benicio. «Entonces sabrás lo que son los verdaderos problemas». Félix se levantó con dificultad y se tambaleó hacia la puerta. En el umbral se volvió y miró a Amelita. «Amelita, si pasa algo, grita. Te oiré». Cuando la vecina se marchó, Benicio se dirigió de repente hacia la salida. «¿A dónde vas?», preguntó Amelita. «A darle una lección a ese listillo», murmuró su marido y desapareció en la oscuridad. Unos minutos después, el ruido de cristales rompiéndose llegó desde el exterior de la casa de Félix. Luego otro, y otro más. Amelita se asomó a la ventana y vio a Benicio con un martillo en las manos. Estaba rompiendo metódicamente una ventana tras otra de la casa de su vecino. Félix apareció en el umbral, pero, al ver el martillo en manos de un vecino borracho, se quedó prudentemente en la puerta. «¡Loco!», gritó Félix. «Llamaré a la policía». «¡Llama!», volvió a gritar Benicio, rompiendo la última ventana. «Pero no te olvides de decirles que has entrado en casa ajena». Una vez rotas todas las ventanas, Benicio arrojó el martillo al porche de su vecino y regresó a casa. Amelita se metió rápidamente en la cama y se hizo la dormida. Benicio se desplomó a su lado sin desvestirse y roncó unos minutos después. Amelita permaneció tumbada hasta la mañana con los ojos abiertos, escuchando cada sonido. Le dolía la mejilla y tenía el labio hinchado. Pensó en lo que pasaría por la mañana, cuando Benicio estuviera sobrio. ¿Recordaría lo ocurrido? ¿Y qué les diría a los de la panadería cuando llegara al trabajo con esa cara? Por la mañana, Benicio se marchó a su taller sin desayunar siquiera. Amelita se puso una toalla fría en la mejilla e intentó cubrir el moratón con base de maquillaje, pero fue inútil. A las 9 de la mañana llamaron a la puerta. Amelita la abrió y vio a su mejor amiga Eulalia con una bolsa de pan fresco en las manos. «Hola, amiga», dijo Eulalia, e inmediatamente se quedó helada al ver la cara de Amelita. «Virgen Santa, ¿qué te pasó?». «No mucho», intentó sonreír Amelita. «Solo me caí de noche en la oscuridad». Eulalia entró en la casa y escrutó el rostro de su amiga. «Amelita, no me mientas. No es por la caída. Fue alguien quien te golpeó». Amelita bajó los ojos. Sabía que Eulalia no se creería la historia de la caída. Eran amigas desde hacía más de 15 años, desde el instituto, y su amiga la conocía demasiado bien. «Benicio vino borracho anoche», dijo en voz baja. «Tuvimos una pelea». «¿Una pelea?». Eulalia agarró las manos de su amiga. «Amelita,
Te ha pegado. Eso no es una pelea, es violencia. Silencio. Amelita miró a su alrededor. Está en el garaje, podría oírnos. Y que oiga. Eulalia estaba indignada. Amelita, tienes que poner una denuncia. Inmediatamente. No puedo. Amelita negó con la cabeza. Es mi marido. Un marido no tiene derecho a pegarte. Eulalia hablaba cada vez más alto. ¿Cuánto tiempo lleva así? Amelita no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Amelita. Eulalia cogió a su amiga por la barbilla y la obligó a mirarla a los ojos. Si no detienes esto ahora, solo empeorará. Confía en mí. En ese momento se abrió la puerta y Benicio entró en la casa. Estaba sobrio, peinado, llevaba una camisa limpia, llevaba un ramo de flores, obviamente comprado a un vendedor ambulante. «Oh, Eulalia», dijo con una sonrisa forzada. «¿Qué tal estás?» Eulalia lo miró con franca antipatía, pero guardó silencio. «Amelita». Benicio tendió las flores a su mujer. «Perdóname por lo de ayer, no fui yo mismo». Amelita cogió el ramo sin levantar la vista. «Verás», continuó Benicio dirigiéndose a Eulalia más que a su esposa, «un hombre a veces tiene días difíciles, trabajo, problemas, y su mujer se pone a dar la lata en vez de apoyarle. Es duro para los nervios». «¿Así que es culpa de Amelita?» Eulalia no podía soportarlo. «No digo que sea culpa de ella». Benicio hizo un gesto con las manos. «Es que a veces las mujeres no se dan cuenta de que un hombre necesita un poco de libertad, un poco de tiempo con sus amigos». Amelita escuchó estas palabras y sintió que algo se moría en su interior. Ni siquiera se estaba disculpando. Le estaba echando la culpa a ella. «Benicio», dijo Eulalia sin poder contenerse, «¿qué le ha pasado a la casa de Félix? ¿Por qué están todas las ventanas rotas?» El rostro de Benicio se ensombreció por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Ah, eso...» se rascó la nuca. «Félix se entrometió ayer. Tuve que explicarle que todo el mundo tiene límites. ¿Le rompiste todas las ventanas?» Eulalia se horrorizó. «Él se lo buscó», se encogió de hombros Benicio. «Irrumpió en mi casa en mitad de la noche como el último bandido. Tenía derecho a proteger a mi familia». Amelita miró a su marido. Lo ponía todo patas arriba con tanta facilidad que ella misma empezaba a dudar de lo que recordaba. Quizá era demasiado exigente, quizá los hombres no pueden controlarse a veces. «Amelita». Benicio se acercó a su mujer y le pasó suavemente el brazo por los hombros. «Te he traído flores y te he pedido disculpas. ¿No es suficiente?» Ella asintió, sin confiar en su voz. Las flores eran baratas, ya estaban marchitas, pero el mero hecho de que él las hubiera traído le pareció una señal importante. «Bien», dijo Benicio, claramente satisfecho. «Entonces lo olvidaremos. Y ahora debo ir al garaje. Tengo allí el coche del señor González sin terminar». Cuando se marchó, los amigos guardaron silencio durante largo rato. Eulalia paseaba por la cocina, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a Amelita. «Amelita», dijo por fin, «no puedes vivir con un hombre que te pega». «Se disculpó», contestó Amelita en voz baja, guardando las flores en un viejo tarro de cristal. «Trajo flores». «¿Flores?» Eulalia se sentó junto a su amiga y le cogió las manos. «Amelita, mírate en el espejo. Tienes media cara azul, el labio partido. ¿Y cree que un ramo por 20 pesos lo arreglará todo?» Amelita se acercó al pequeño espejo que colgaba sobre el lavabo. El reflejo era horrible. Su mejilla izquierda se había puesto morada oscura y alrededor del ojo aparecían rayas amarillentas. Tenía el labio tan hinchado que cambiaba la forma de la boca. «¿Cómo voy a ir a trabajar hoy?», susurró. «No irás», dijo Eulalia con firmeza. «Te quedarás en casa y pensarás en tu vida, y mañana iremos juntas a la policía». «No», dijo Amelita negando con la cabeza. «No puedo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará su madre?» A Dolores, la madre de Benicio, Amelita ya le caía mal.
Pensaba que su hijo se había casado mal, que su mujer no era lo bastante buena para su familia. Si se conoce la historia de las palizas, la suegra culpará sin duda a Amelita. ¿A quién le importa lo que piense su madre?, se indignó Eulalia. Se trata de tu seguridad. Eulalia, no lo entiendes. Amelita se sentó en la silla y se llevó las manos a la cara. No tengo elección. ¿A dónde iré? ¿Con mi padre? No tiene dinero, apenas llega a fin de mes con su trabajo de vigilante. Entonces vete con mi familia, sugirió mi amiga. Encontraremos un sitio. ¿Y después? Amelita sonrió amargamente. Me esconderé toda la vida. Benicio me encontrará en este pueblo de todos modos. Aquí todo el mundo se conoce. Eulalia se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Su pueblo era pequeño, los cotilleos corrían deprisa y había pocas formas de esconderse. Además, Amelita no tenía estudios superiores ni habilidades especiales. Trabajando en una panadería ganaba poco dinero, apenas suficiente para lo esencial. Quizá no vuelva a ocurrir, dijo Amelita en voz baja. Quizá se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Eulalia miró a su amiga con lástima y dolor. Quería sacudirla, hacerle comprender que los hombres que levantaban la mano contra las mujeres rara vez se detenían por sí solos. Pero también se dio cuenta de que Amelita aún no estaba preparada para oír eso. De acuerdo, suspiró Eulalia. Pero prométeme una cosa, si vuelve a tocarte me lo dirás enseguida. No te callarás y lo aguantarás. Amelita asintió, aunque las dos se dieron cuenta de que aquella promesa podía resultar vacía. Cuando su amiga se marchó, Amelita se quedó sola en casa. Iba de habitación en habitación, limpiando el desorden de la pelea de la noche anterior, intentando poner orden en la casa y en sí misma. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo sucedido. Pensó en su boda, 3 años atrás. Por aquel entonces, Benicio le había parecido el mejor hombre del mundo. Era guapo, fuerte, seguro de sí mismo. Tenía su propio garaje, aunque pequeño, pero con ingresos fijos. La cortejó durante meses, le hizo regalos, la piropeó. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Benicio trabajaba de la mañana a la noche. Llegaba a casa cansado pero satisfecho. Cenaban juntos, veían la televisión, hacían planes para el futuro, hablaban de hijos, de cómo ampliarían la casa cuando tuvieran dinero. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Al principio, Amelita atribuyó los cambios en el carácter de su marido al cansancio y al estrés. El garaje daba buen dinero, pero la competencia en la ciudad era seria, y Benicio se ponía nervioso a menudo por los clientes. Entonces empezaron las veladas con los amigos, que cada vez eran más largas y borrachas. La primera vez que la empujó fue hace 6 meses. Entonces ella se cayó y se golpeó el hombro con el marco de la puerta. Benicio se disculpó inmediatamente, diciendo que no había calculado su fuerza, que había sido un accidente. Amelita le creyó porque quería creerle. La segunda vez había sido hacía un mes. Entonces él la había abofeteado por un supuesto flirteo con una dependienta. Otra vez disculpándose, otra vez prometiendo que no volvería a pasar, y de nuevo ella le creyó. Y ahora el incidente de ayer. Amelita se dio cuenta de que algo grave estaba ocurriendo, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero el miedo a lo desconocido era más fuerte que el miedo a su marido. Al anochecer, Benicio regresó a casa de buen humor. Se lavó, se puso ropa limpia e incluso compró una botella de vino de camino a casa. «Hoy ha sido un buen día», dijo, abrazando a su mujer por detrás mientras ella preparaba la cena. «El señor González ha pagado las reparaciones y ha traído a unos amigos. Mañana tengo 3 coches en obras a la vez». Amelita se tensó en sus brazos, pero intentó no demostrarlo. «Qué bien», dijo ella. «¿Y a ti cómo te va? ¿Has ido a trabajar hoy?» «No». Amelita se señaló la cara. No podía con aquella mirada. Benicio miró los moratones de su mujer y su rostro se tornó culpable por un momento.
Lo siento, Amelita, dijo en voz baja. No era mi intención, es que a veces un hombre pierde el control. Lo sé, respondió ella, sin volverse hacia él. No volverá a ocurrir, prometió Benicio. Tendré más cuidado con la bebida. Amelita asintió, pero en el fondo sabía que las promesas de los hombres que pegaban a sus mujeres rara vez significaban algo. Pero también sabía que no tenía el poder ni la capacidad de cambiar nada ahora mismo. Por el momento, solo podía esperar que Benicio cumpliera su palabra. Habían pasado 15 días desde la pelea de aquella noche. Los moratones de la cara de Amelita casi se habían desvanecido, dejando solo unas tenues manchas amarillentas que disimulaba fácilmente con base de maquillaje. Benicio cumplió su palabra y no volvió a levantarle la mano. Incluso empezó a llegar antes a casa, casi todas las tardes a las 7. Amelita empezó a pensar que tal vez lo peor ya había pasado. Tal vez aquel incidente había sido realmente una excepción, fruto del exceso de alcohol y del estrés acumulado. Incluso había dejado de estremecerse cuando su marido levantaba bruscamente la mano para rascarle la cabeza o coger algo de la estantería. El miércoles por la mañana estaba de pie detrás del mostrador de la panadería, colocando panecillos de canela recién hechos, cuando Eulalia irrumpió por la puerta. La cara de su amiga era de ansiedad, sus ojos ardían con un fuego extraño. «Amelita, tengo que hablar contigo», dijo Eulalia mirando a su alrededor. «Es urgente». «¿Qué te pasa?» Amelita dejó los bollos a un lado y miró a su amiga con atención. «Pareces rara». «Aquí no», Eulalia la cogió de la mano. «Vamos al patio, detrás de la tienda». Salieron por la puerta trasera a un pequeño patio donde había cubos de basura y ropa tendida. Eulalia miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlas. «Amelita», comenzó, luchando por encontrar las palabras. «Anoche vi a Benicio». «¿Y bien?» Amelita se sorprendió. No se esconde de la gente. «No estaba solo», continuó Eulalia, mirando a su amiga directamente a los ojos. «Había una mujer con él». Amelita sintió que todo en su interior se apretaba. Sabía que Eulalia no hablaría de esto si se tratara de un encuentro casual o de una conversación de negocios. «¿Qué mujer?», preguntó, intentando mantener la calma. «No sé cómo se llama», dijo Eulalia rápidamente, como si quisiera decirlo cuanto antes. «Pero la he visto antes. Trabaja en el bar de Miguel, tan colorida, con el pelo teñido y vestidos ajustados». Amelita supo inmediatamente de quién estaba hablando. Todo el mundo en su pequeña ciudad conocía a las mujeres que trabajaban en el bar de Miguel. El local tenía una reputación dudosa, y los hombres acudían allí no solo para tomar una copa, sino también para otros entretenimientos. «¿Quizá te equivocaste?», dijo Amelita débilmente. «¿Quizá no era ella?» «Amelita», Eulalia cogió a su amiga por los hombros. «Las vi fuera del bar. Estaban muy cerca la una de la otra, demasiado cerca para una simple conversación». «¿Dónde los viste exactamente?». La voz de Amelita se hizo aún más baja. «Volvía a casa después del trabajo, sobre las 9 de la noche. Estaban de pie en el callejón junto al bar. Ella estaba fumando y él estaba...». Eulalia vaciló. «¿Qué hacía él?», preguntó Amelita con insistencia. Le estaba rodeando la cintura con el brazo. Y se reían, risa íntima. Amelita se dio la vuelta y miró la pared, cubierta de pintura desconchada. Benicio había llegado a casa sobre las 10 de la noche, diciendo que se había retrasado en el taller con un encargo difícil. Tenía el aspecto de siempre, incluso le había traído un helado de la tienda. Se lo comieron juntos, sentados frente al televisor, y Amelita pensó en lo bueno que era que su vida fuera mejorando. «A lo mejor tenían cosas que hacer», dijo sin volverse hacia su amiga. «A lo mejor quería arreglar el coche». «Amelita», la voz de Eulalia se hizo más suave. «Las mujeres que trabajan en el bar de Miguel no conducen coches, y los hombres solo tienen un tipo de negocio con ellas.
Amelita sabía que su amiga tenía razón, pero aceptar esa verdad era demasiado doloroso. Se volvió hacia Eulalia y vio las lágrimas en sus ojos. «¿Qué voy a hacer?», susurró Amelita. «Primero asegúrate», dijo Eulalia con firmeza. «Síguele, y luego toma una decisión. ¿Cómo puedo seguir a mi propio marido?». Amelita se horrorizó. «Sería humillante». «¿Sabes qué más es humillante?». Eulalia cogió las manos de su amiga. «Cuando un marido engaña a su mujer con una prostituta y la mujer finge que no pasa nada». La palabra «billet» sonó como una bofetada. Amelita se dio cuenta de que ya no podía cerrar los ojos a la realidad. «Está bien», dijo tras un largo silencio. «Esta noche intentaré averiguar la verdad». El resto de la jornada laboral se prolongó durante un tiempo angustiosamente largo. Amelita servía mecánicamente a los clientes, pesaba el pan, cobraba, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Repasaba las últimas semanas, analizaba el comportamiento de su marido, buscaba indicios de infidelidad. De hecho, últimamente Benicio se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Decía que tenía muchos encargos, que era necesario ganar dinero mientras hubiera clientes. Amelita le creía porque quería creerle, pero ahora empezaba a dudar de todo. También recordó que varias veces había encontrado notas extrañas con números de teléfono en los bolsillos de su camisa. Cuando ella había preguntado, Benicio le había explicado que eran los números de posibles clientes o proveedores de piezas. Ahora esas explicaciones le parecían sospechosas. Por la noche, Amelita llegó a casa y se puso a preparar la cena como de costumbre. Benicio apareció sobre las 7, como venía haciendo los últimos días. Tenía el aspecto de siempre, algo cansado pero contento, con ropa de trabajo que olía a aceite de máquina. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntó dándole un beso en la mejilla. «Bien», respondió Amelita tratando de actuar con normalidad. «¿Y a ti? Mucho trabajo». Benicio se sentó a la mesa y se sirvió un poco de agua. «Tengo que terminar el camión del señor Ramón para mañana por la tarde. Puede que tenga que quedarme hasta tarde». Amelita asintió, pero se le apretó el interior. Ahora cada mención de retrasos en el trabajo sonaba a mentira. Cenaron y vieron las noticias en la televisión. Benicio hablaba de sus planes para ampliar el garaje, de la nueva maquinaria que quería comprar. Amelita escuchaba y pensaba en lo buen mentiroso que era. O tal vez no mentía, y Eulalia estaba realmente equivocada. A las 10 de la noche Benicio bostezó y dijo que se iba a la cama. Estaba cansado y mañana tenía que madrugar. Amelita también se acostó, pero no iba a dormir. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración, esperando a que se durmiera. Hacia las 11, Benicio empezó a roncar suavemente. Amelita se levantó de la cama con cuidado, se puso una chaqueta oscura y salió de casa sin hacer ruido. Fuera hacía fresco, soplaba una ligera brisa. Se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde estaba el bar de Miguel. Amelita nunca había ido a esa parte de la ciudad por la noche. Había mucho ruido incluso entre semana, con la música que salía de los bares y las compañías sospechosas que se alineaban en las calles. Se sentía incómoda, pero el deseo de saber la verdad era más fuerte que el miedo. El bar de Miguel estaba en un edificio viejo con pintura roja desconchada. El letrero de neón parpadeaba. Le faltaban algunas letras. Varios hombres fumaban cerca de la entrada, hablando en voz alta y riendo. Amelita se escondió detrás de la esquina de una casa vecina, desde donde se veía claramente la entrada del bar. Llevaba allí media hora, empezando a pensar que era una idea estúpida, cuando se abrió la puerta del bar y salió Benicio. Amelita casi pega un grito de sorpresa, así que no había dormido en casa como ella pensaba. De alguna manera había conseguido escabullirse de la casa sin que ella se diera cuenta. Benicio no estaba solo. Una mujer con un vestido rojo ajustado y tacones altos caminaba a su lado. Llevaba el pelo teñido de rojo vivo y los labios pintados con carmín escarlata. Era exactamente la mujer de la que había hablado Eulalia.
Amelita los siguió con la mirada. Caminaban por la calle, hablando y riendo. De vez en cuando la mujer agarraba el brazo de Benicio, se pegaba a él. Y él no se apartaba, al contrario, parecía satisfecho con aquella cercanía. Llegaron a un pequeño callejón y allí giraron. Amelita, armándose de valor, los siguió con cautela. El callejón estaba mal iluminado, pero pudo distinguir dos figuras junto a la pared de una vieja casa. Lo que vio a continuación le rompió el corazón por completo. Benicio apretó a la mujer contra la pared y la besó apasionadamente. Sus manos se deslizaron por su cuerpo y ella echó la cabeza hacia atrás, dejándose besar el cuello. No era un beso casual, ni una debilidad pasajera. Era algo profundo, íntimo, que hablaba de una larga relación. Amelita se quedó helada, incapaz de apartar la vista de la escena que estaba destruyendo su matrimonio y su vida. Vio cómo su marido susurraba algo al oído de la mujer, cómo ella reía en respuesta. Vio su cercanía, su comprensión mutua. Finalmente pudo moverse y retrocedió en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera se dio cuenta. Caminó hacia su casa como en medio de la niebla, tropezando con las asperezas del camino, incapaz de ver nada a su alrededor. En casa, Amelita encontró la cama vacía. Entonces Benicio planeó no volver hasta la mañana. Tal vez pasaría la noche con aquella mujer. Amelita se sentó en el borde de la cama y lloró como hacía años que no lloraba. Lloró de dolor, de resentimiento, de traición. Lloró al darse cuenta de que su matrimonio era una mentira, que mientras ella soñaba con hijos y una familia feliz, su marido se divertía con mujeres del bar. Pero, sobre todo, lloró al darse cuenta de su propia impotencia. ¿Qué podía hacer? ¿Armar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Y después qué? Benicio podría irse con su amante, dejando a Amelita sin casa, sin sustento, sin futuro. Pasó toda la noche sin dormir, tumbada en la cama y mirando al techo. En su cabeza se agolpaban los mismos pensamientos. ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Lo saben los demás? Se ríen de ella a sus espaldas. ¿De verdad era tan ingenua que no se había dado cuenta de lo evidente? Hacia las 5 de la mañana oyó el suave crujido de la puerta. Benicio había llegado a casa. Amelita cerró rápidamente los ojos, haciéndose la dormida. Le oyó desnudarse cuidadosamente en la oscuridad mientras se tumbaba a su lado, con cuidado de no despertarla. Olía a perfume extranjero y a tabaco. Amelita seguía tumbada, pero su interior hervía de rabia y dolor. El hombre que yacía a su lado era un extraño. No sabía quién era ni lo que realmente sentía por ella. Por la mañana, Benicio se levantó como de costumbre, se duchó y desayunó. Estaba de buen humor, incluso silbaba alguna melodía. Al mismo tiempo se comportó con su mujer como siempre. Se despidió con un beso. Le dijo que por la noche intentaría llegar temprano. «Hoy tengo mucho trabajo», dijo abrochándose la camisa. «Puede que llegue tarde». Amelita asintió en silencio. Ahora sabía lo que significaban aquellos asvicio. Cuando su marido se marchó, no se atrevía a ir a trabajar. Llamó a la dueña de la panadería diciendo que no se encontraba bien. No era mentira. Se sentía realmente enferma. Enferma por la traición, por la decepción, por el derrumbe de todas sus esperanzas. A eso de las 10 de la mañana entró Eulalia. Miró la cara de su amiga y comprendió de inmediato. «¿Los has visto?», dijo. No era una pregunta. Amelita asintió, sin fiarse de su voz. «Cuéntamelo todo», dijo Eulalia en voz baja, sentándose junto a su amiga. Amelita habló de la vigilancia nocturna, de lo que había visto cerca del bar y en el callejón. Hablaba en voz baja, monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. «¿Cuánto tiempo puede durar esto?», preguntó al final. «No lo sé», respondió Eulalia con sinceridad. «Pero de una cosa estoy segura, no puedes dejarlo pasar. ¿Qué se supone que debo hacer?». Amelita miró a su amiga con gesto suplicante. «Dime lo que tengo que hacer».
Recoge tus cosas y vete con tu padre, dijo Eulalia con firmeza. Inmediatamente. ¿Con su padre? Amelita negó con la cabeza. Eulalia, apenas tiene dinero para vivir. Trabaja de vigilante en un almacén por una miseria. ¿Cómo va a mantenerme? Ya encontrarás la manera, insistió su amiga. Lo principal es salir de aquí, y luego ya se te ocurrirá algo. ¿Qué voy a hacer? Amelita se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No tengo estudios ni profesión. Trabajar en una panadería me da dinero. ¿Cómo voy a vivir sola? Es mejor vivir sola y pobre que con un marido que no te respeta, dijo Eulalia. Para ti es fácil decirlo, sonrió Amelita con amargura. Tú estás casada con un buen hombre, tienes una familia normal. ¿Y qué tengo yo? Una casa que no me pertenece, un marido que se acuesta con prostitutas y un trabajo que apenas da para comer. Eulalia se dio cuenta de que su amiga tenía razón. La situación de Amelita era realmente difícil. En su sociedad, las mujeres divorciadas eran vistas con recelo. Era casi imposible encontrar un buen trabajo sin contactos y educación. Quizá deberíamos hablar con él primero, sugirió Eulalia. Aclarar la relación. Quizá deje a esa mujer. ¿Y después qué? Preguntó Amelita. ¿Me pasaré la vida sospechando de él por cualquier retraso, comprobando sus bolsillos, vigilando cada uno de sus movimientos? No es vida, es una prisión. Las amigas permanecieron sentadas en silencio durante largo rato, cada una dándole vueltas a sus propios pensamientos. Eulalia intentaba encontrar una salida a la situación, pero sus opciones eran limitadas. Amelita intentaba darse cuenta de que su vida había cambiado radicalmente de la noche a la mañana. ¿Sabes qué? Dijo finalmente Eulalia. No tomes ninguna decisión ahora. Tómate unos días para pensarlo, sopesa todas las opciones y luego decide qué hacer. Amelita asintió. Se sentía vacía, incapaz de hacer nada. Por ahora, solo quería una cosa: olvidar y no pensar en la pesadilla en que se había convertido su vida. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Amelita fingía que no había pasado nada, cocinaba, iba a trabajar, hablaba con su marido de cosas cotidianas, pero por dentro ardía de resentimiento y rabia. Cada vez que Benicio hablaba de los retrasos en el trabajo, ella apenas podía contenerse para gritarle a la cara lo que sabía. Benicio tampoco era el mismo de siempre. Se había vuelto más irritable. A menudo contestaba bruscamente a las preguntas más sencillas. Amelita pensó que tal vez tenía problemas con su amante, o se sentía culpable por su comportamiento, o tal vez sospecha que su mujer sabe algo. El viernes por la noche, la tensión alcanzó un punto crítico. Benicio llegó a casa sobre las 7, como era habitual últimamente, pero era evidente que ya había estado bebiendo. No mucho, pero sí lo suficiente como para que su aliento oliera a alcohol. ¿Dónde has estado?, preguntó Amelita poniéndole un plato de cena delante. En el trabajo, respondió Benicio brevemente, sin levantar la vista. ¿Todo el tiempo en el trabajo? Amelita no pudo resistirse. Benicio levantó la cabeza bruscamente y miró a su mujer. Algo sospechoso brilló en sus ojos. ¿Y qué son esas preguntas?, preguntó lentamente. ¿Sospechas algo de mí? No sospecho nada de ti, respondió Amelita rápidamente. Solo siento curiosidad por tus asuntos. ¿Te interesa o lo estás comprobando? Benicio apartó su plato. Mira, Amelita, si no tienes nada mejor que hacer, búscate un pasatiempo. No te metas en mis asuntos. Amelita permaneció en silencio, pero estaba claro que Benicio no iba a dejar el tema. ¿Sabes qué?, continuó. Voy a reunirme con los chicos. Hace mucho que no veo a Ramiro y Esteban. Nos sentaremos a jugar al dominó. Es viernes, dijo Amelita. ¿Por qué no pasas la tarde en casa? ¿Quieres dejar de decirme lo que tengo que hacer?, le espetó Benicio. Ya soy mayorcito y yo decido dónde paso el tiempo. Se levantó de la mesa sin siquiera tocar su comida y se dirigió a la salida. ¿Cuándo volverás?
preguntó Amelita. Cuando quiera, dijo dando un portazo. Amelita se quedó sola con la cena intacta y la amargura en el corazón. Se dio cuenta de que Benicio iba a volver con su amante y que ella no podía hacer nada. Intentar hablar con él solo conseguía enfadarlo y alejarlo aún más. Se acostó a eso de las 11, pero no pudo dormir. Se quedó a oscuras, escuchando todos los ruidos, esperando a que volviera su marido. El reloj marcaba las 12, luego 1 hora, luego 2. Benicio seguía sin aparecer. A eso de las 3 de la madrugada, Amelita oyó el portazo. Por fin había vuelto. Fingió dormir, esperando que él entrara tranquilamente en la casa y se acostara a su lado. Pero, en lugar de eso, del patio llegaban sonidos extraños. Benicio hablaba en voz alta consigo mismo, se reía, murmuraba. Entonces oyó un ruido que la hizo saltar de la cama. Era un disparo, un sonido fuerte y agudo que resonó en las paredes de las casas vecinas. Amelita se asomó a la ventana y vio a su marido en medio del patio con una escopeta de caza en las manos. Se balanceaba, claramente muy borracho, y apuntaba en dirección a las casas vecinas. «¡Benicio!», gritó abriendo la ventana. «¿Qué haces, Benicio?». «Ah, mi querida esposa se ha despertado», rió él borracho. «Ven aquí, mira cómo cazo gatos». Efectivamente, había unos cuantos gatos correteando por el patio que vivían con los vecinos. Normalmente dormían tranquilos por la noche, pero el disparo los había asustado y ahora corrían de un lado para otro, sin saber dónde esconderse. «¡Guarda el arma!», gritó Amelita. «Vas a despertar a toda la calle. ¡Que se despierten!». Benicio recargó la pistola. «Estoy harto de que estas cosas griten en mis ventanas toda la noche». Volvió a disparar, esta vez hacia la valla. El disparo chocó contra el metal y los gatos se dispersaron por los patios de los vecinos. De hecho, toda la calle estaba despierta. Se encendieron las luces de las ventanas de las casas vecinas. La gente se asomó a la calle, intentando averiguar qué pasaba. Félix, a quien Benicio había roto las ventanas de su casa hacía unas semanas, miraba desde detrás de su valla. «Benicio, basta», gritó. «Estás asustando a todo el mundo». «Y tú cállate». Benicio giró la pistola en su dirección. «¿O quieres que te dé otra lección?». Félix desapareció rápidamente detrás de la valla. Los demás vecinos también prefirieron agachar la cabeza al ver que Benicio iba armado y en un estado inadecuado. Amelita salió corriendo al patio, llevando solo una bata sobre el camisón. «Dame la pistola», dijo tendiéndole la mano. «No lo haré». Benicio agarró el arma con más fuerza. «Es mi pistola y haré lo que quiera con ella». «Benicio, por favor». Amelita intentó hablar con calma. «Los vecinos ya han llamado a la policía. Si vienen y te ven con la pistola...». «¡Que vengan!». Benicio agitó la pistola. «Les enseñaré quién manda». Volvió a disparar, esta vez al aire. El ruido era ensordecedor. En algún lugar un niño lloraba, los perros ladraban. Todo el barrio se puso en pie. «Benicio, para». Amelita le agarró del brazo. «Podrías ir a la cárcel». «Aléjate de mí». Le dio un fuerte tirón del brazo y Amelita cayó al suelo. «Soltadme todos. Esposa regañona, vecinos entrometidos, gatos gritones. Estoy harta». Amelita se dio cuenta de que era inútil discutir con él en aquel estado. Se levantó y regresó a la casa, observando cómo su marido seguía agitando la pistola y murmurando algo ininteligible. 10 minutos después, el patio estaba en silencio. Benicio, aparentemente cansado de su cacería, se sentó en los escalones del porche, colocando la pistola a su lado. Tenía la cabeza apoyada en el pecho. Evidentemente, se estaba quedando dormido. Al cabo de unos minutos más, se oyó el sonido de una sirena de policía. Un coche patrulla se detuvo frente a la casa y 2 policías bajaron de él. Pero Benicio ya estaba profundamente dormido en la escalera, con la pistola a su lado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los policías, dirigiéndose a Amelita. «Mi marido»,
balbuceó ella, sin saber cómo explicar la situación. Había estado bebiendo y disparando una pistola, pero ahora está dormido. La policía examinó el arma y comprobó sus papeles. El arma estaba registrada a nombre de Benicio, la licencia de caza también estaba en regla. «Despiértalo», dijo el policía más veterano. «Tenemos que hablar con él». Pero Benicio dormía tan profundamente que era imposible despertarlo. Amelita le sacudió el hombro, le llamó por su nombre, pero Benicio se limitó a murmurar algo ininteligible y a darse la vuelta. «Escucha», le dijo el policía a Amelita, «nos quedaremos con la pistola hasta mañana. Por la mañana, haga venir a su marido a comisaría y explíquele lo que ha pasado aquí. Si vuelve a disparar en mitad de la noche, nos lo llevaremos». Amelita asintió, agradecida de que los policías se tomaran la situación con relativa calma. La ayudaron a meter a Benicio en la casa, cogieron la pistola y se marcharon. Amelita pasó el resto de la noche sin dormir, sentada en la cocina preguntándose qué le estaría pasando a su marido. Nunca había actuado con tanta agresividad. Incluso cuando la golpeó, fue en un arrebato de ira, no en un frenesí planeado. Por la mañana, Benicio durmió hasta las 11. Se despertó con dolor de cabeza, los ojos hinchados y, evidentemente, sin recordar nada de lo ocurrido durante la noche. Amelita le contó lo del tiroteo, lo de la policía, lo de que se habían llevado la pistola. ¿Qué? Benicio se sentó en la cama, sujetándose la cabeza. ¿Qué tiroteo? No me acuerdo de nada. Estabas disparando a los gatos del patio, dijo Amelita. Despertó a toda la calle. Los vecinos llamaron a la policía. «Mierda», murmuró Benicio. «¿Y ahora qué?» «Tienes que ir a comisaría a por la pistola y explicar lo sucedido». Benicio se levantó, se duchó, bebió un café cargado. Poco a poco iba volviendo en sí, pero su humor era repugnante. «Todo es por culpa de esos malditos gatos», refunfuñó. Llevaban toda la noche gritando sin dejarle dormir. Amelita sabía que no eran los gatos. Era el hecho de que Benicio bebía mucho más que antes y estaba cada vez más agresivo. Se dio cuenta de que el tiroteo nocturno era solo el principio. Si seguía así, tarde o temprano ocurriría algo grave. Cuando Benicio se preparaba para ir a comisaría, Amelita decidió que era hora de hablar abiertamente. No podía seguir callando lo que sabía. «Benicio», dijo mientras él se ponía la chaqueta, «tengo que hablar contigo». «¿Sobre qué?» Ni siquiera la miró. «Sobre Viridiana». Benicio se quedó helado. Lentamente se volvió hacia su mujer. Tenía la cara pálida, pero en sus ojos brillaba un fuego peligroso. «¿Qué has dicho?» «Sé lo de Viridiana», repitió Amelita intentando mantener la calma. «Sé que sales con ella. ¿Cómo sabes ese nombre?» La voz de Benicio se volvió tranquila y amenazadora. «Os vi juntos, fuera del bar. La estabas besando». Benicio guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. Luego su rostro se contorsionó de rabia. «¿Me has seguido?», gritó. «¿Estabas espiando a tu propio marido?» Quería saber la verdad. Amelita dio un paso atrás, al ver su furia. ¿La verdad? Benicio se acercó a ella. «Y aquí tienes la verdad». El golpe le dio exactamente en la mejilla izquierda, en el mismo lugar donde había estado el moratón hacía unas semanas. Amelita cayó, golpeándose la espalda contra la pared. El sabor de la sangre volvió a su boca. «¿Crees que tienes derecho a controlar todos mis movimientos?» Benicio estaba de pie junto a ella, con los puños cerrados. «¿Crees que puedes cerrarme como a una sierra?» Amelita se llevó una mano a la mejilla. Le ardía de dolor, pero esta vez no iba a quedarse callada. «Soy tu mujer», dijo, mirándole. «Tengo derecho a saber con quién te acuestas». «Tú no tienes ningún derecho», gritó Benicio. «¿Lo has entendido? Ninguno. Vives en mi casa, comes mi comida, vistes la ropa que yo compro, y lo único que haces a cambio es regañarme y controlarme». «No te estoy regañando», intentó levantarse Amelita, pero Benicio se acercó aún más. «¿No lo haces?», rió maliciosamente. «¿Dónde has estado? ¿Cuándo vas a volver?
¿Por qué llegas tarde? Todos los días lo mismo. ¿Por qué me engañas? Gritó Amelita. Porque me mientes todos los días. ¿Y si lo hago? Benicio se inclinó hacia ella. ¿Qué puedes hacer? ¿Pedir el divorcio? ¿A dónde irías? ¿Con tu pobre padre? Amelita guardó silencio, comprendiendo que tenía razón. Realmente no tenía elección. Exacto, continuó Benicio al ver su silencio. Así que cállate y no te metas en mis asuntos. Soy un hombre y tengo necesidades que tú no puedes satisfacer. ¿Qué necesidades? Amelita se levantó del suelo. ¿Acostarte con prostitutas? ¡Cállate! Benicio lanzó otro golpe, pero Amelita lo esquivó. No te atrevas a pegarme otra vez, gritó ella. Te pegaré si te metes en tus asuntos. Benicio la agarró por los hombros y la zarandeó. Recuerda de una vez por todas, lo que hago y con quién me reúno no es asunto tuyo. Lo tuyo es cocinar, limpiar y callarte. No me callaré. Amelita intentó zafarse de sus brazos. No se lo dirás a nadie. Benicio la agarró por los hombros con más fuerza. Porque si abres la boca te echo de casa, ahora mismo, te pongas lo que te pongas. No puedes, susurró Amelita. Puedo. Es mi casa, yo la compré, yo la pago. Y si no te callas, acabarás en la calle sin dinero. ¿Lo has entendido? Amelita le miró a los ojos y vio la fría determinación que había en ellos. Se dio cuenta de que no bromeaba. Benicio podía realmente echarla de casa y ella no tendría ningún derecho, ninguna forma de resistirse. ¿Entendido? Repitió, sacudiéndola. Entendido, dijo Amelita en voz baja. Bien, la soltó Benicio. Así que no más preguntas sobre mis asuntos, no más vigilancia, no más quejas. Vive en paz y no juegues con mi cabeza. Se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Una cosa más, dijo. Si te oigo hablar a alguien de nuestro negocio familiar, te echaré el mismo día. Recuérdalo. La puerta se cerró de golpe y Amelita se quedó sola. Fue al baño, se encerró y solo entonces se permitió llorar. Lloró larga y amargamente, llevándose una toalla a la cara para que no se oyeran sus sollozos. Se dio cuenta de que había caído en una trampa. Benicio no iba a cambiar su comportamiento, dejar de verse con su amante o al menos ocultarlos. Simplemente la ponía ante una disyuntiva, guardar silencio o quedarse sin casa. Y ella realmente no tenía elección. Su padre vivía en un piso minúsculo a las afueras de la ciudad, apenas llegando a fin de mes con su pensión de vigilante. No podía cargarle con sus problemas. No tenía más parientes y sus amigos no podrían mantenerla durante mucho tiempo. Amelita se sentó en el suelo del cuarto de baño con las rodillas apretadas contra el pecho, sintiéndose completamente impotente. Su matrimonio se había convertido en una prisión, pero ella no tenía las llaves de esa prisión. Del garaje llegaba el ruido de las herramientas trabajando. Benicio regresó de la policía y se puso a trabajar como si nada hubiera pasado. Para él, la conversación de esta mañana no era más que una forma de poner a su mujer en su sitio. Ahora podía continuar su doble vida sin temor a denuncias, y Amelita se quedó encerrada en el baño pensando en que su vida estaba completamente arruinada y que no tenía la menor idea de cómo salir de ella. Amelita estuvo casi una hora encerrada en el baño hasta que oyó a Benicio salir del garaje. Mirando por la ventana, lo vio subir a su vieja camioneta y alejarse. Probablemente iba a ver de nuevo a uno de sus clientes o a su amante. Salió del cuarto de baño y se miró en el espejo. Su mejilla izquierda estaba hinchada de nuevo y tenía una nueva abrasión en el labio. La base de maquillaje ya no podía ocultar las marcas de la paliza. Amelita se dio cuenta de que no podía seguir sola con este problema. Se cambió de ropa, cogió algo de dinero que tenía escondido en un bote de harina y salió de casa. Tuvo que esperar media hora en la parada, pero finalmente apareció un viejo autobús que se dirigía a las afueras de la ciudad donde vivía su padre. Salvador Ramírez alquilaba un pequeño piso en una casa de 2 plantas en una calle donde vivían sobre todo obreros y jubilados.
La casa había sido construida en los años 60. La pintura de las paredes estaba desconchada, las escaleras crujían al pisarlas, pero el piso estaba limpio y ordenado, como todo lo que había tocado el ex sargento. Amelita subió al primer piso y llamó a la puerta familiar. Su padre la abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. Su rostro se ensombreció de inmediato al ver a su hija. «Amelita». Salvador la miró atentamente a la cara. «¿Qué te ha pasado en la mejilla?» «Hola, papá». Intentó sonreír, pero no le convenció. «¿Puedo pasar?» Salvador se apartó en silencio, dejando entrar a su hija en el piso. El apartamento constaba de 2 habitaciones pequeñas, un dormitorio y una cocina con salón. El mobiliario era espartano: un viejo sofá, una mesa, 2 sillas, una estantería con memorias de guerra. En la pared colgaban fotos de sus días en el ejército y un retrato de su difunta esposa. «Siéntate», dijo Salvador señalando el sofá. «Cuéntame lo que ha pasado». Amelita se sentó y, de repente, sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Aquí, en presencia de su padre, su dolor parecía aún más agudo. Empezó a hablar, al principio tartamudeando, luego cada vez con más seguridad. Habló de las primeras palizas, de Benicio pegando al vecino y rompiéndole las ventanas, de sus sospechas de engaño, de la vigilancia fuera del bar, de ver a su marido con Viridiana, sobre los disparos y la conversación final, cuando Benicio confesó abiertamente que la había engañado y la amenazó con echarla de casa. Salvador escuchaba en silencio, pero Amelita veía que su rostro se ensombrecía cada vez más. Las manos de su padre, que estaban en su regazo, se cerraron lentamente en puños. Cuando terminó su relato, se hizo el silencio en la habitación. «Así que te pega», dijo por fin Salvador. Su voz era tranquila, pero contenía la rabia. «Papá, no sé qué hacer». Amelita se llevó la mano a la mejilla. «Dijo que me echaría de casa si me quejaba». «¿Echarte?» Salvador se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. ¿Creía ese cabrón que podía abusar impunemente de mi hija? «Papá». Amelita se sobresaltó al oír la entonación de su padre. «No hagas ninguna tontería. Solo quería hablar con alguien». «¿Hablar?» Salvador se detuvo y miró a su hija. «Amelita, mírate en el espejo. Tienes media cara amoratada. Esa no es una razón para hablar, es una razón para actuar». Salvador sirvió en el ejército durante 20 años, participó en varias operaciones serias, vio mucho. Después de licenciarse, trabajó en varios puestos, pero siempre conservó su porte militar y su rectitud. Era un hombre de hechos, no de palabras. «Mañana vendré a por ti», dijo con decisión. «Recogerás tus cosas y te mudarás conmigo». «Papá, no puedo». Amelita negó con la cabeza. «No tienes suficiente dinero y seré una carga». «No serás una carga», dijo Salvador con firmeza. «Eres mi hija y no permitiré que una basura te intimide». «Pero Benicio no me dejará ir así como así». Amelita se levantó y se dirigió a la ventana. «Podría volver a pegarme o hacerme algo». «Que lo intente». La voz de Salvador era amenazadora. «Le explicaré cómo tratar a las mujeres. Papá, es más fuerte que tú». Amelita se volvió hacia su padre. «Y más joven, y tiene una pistola». Salvador miró a su hija y sonrió de repente, pero era una sonrisa extraña, casi depredadora. «Amelita», dijo en voz baja, «tu marido cree que es el hombre más fuerte y peligroso de esta ciudad, pero se equivoca. ¿Qué tienes pensado?» «Tengo un plan». Salvador se acercó a un viejo armario que había en un rincón de la habitación. «Un plan para darle una lección a tu marido de una vez por todas». Abrió el armario y sacó una gran caja de metal. La colocó sobre la mesa y abrió la cerradura. Amelita se acercó y miró dentro. La caja contenía objetos extraños, varios dispositivos cilíndricos del tamaño de cajas de puros, una bobina de alambre fino, algunos pequeños aparatos electrónicos. «¿Qué son?».
preguntó Amelita, aunque ya lo había adivinado. Explosivos, dijo Salvador con calma. Eran restos de mi época en la brigada antiexplosivos. Tenía que haberlos entregado cuando me licenciaron, pero por alguna razón se me olvidó. Amelita se apartó de la mesa. «Papá, ¿estás loco? ¿Por qué guardas esto?» Por si acaso, Salvador cogió con cuidado una de las bombonas. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar. Bueno, por ejemplo, ahora me viene muy bien. ¿Vas a volar a Benicio? Amelita se horrorizó. ¿Volarlo por los aires? Salvador se rió. No, hija, volar a la gente es demasiado fácil. Quiero que tu marido se dé cuenta de con quién se está metiendo. Quiero que se sienta indefenso y asustado, como tú ahora. Salvador volvió a guardar cuidadosamente los explosivos en la caja. Verás, Amelita, continuó, los hombres como tu marido solo entienden de fuerza. No se les puede persuadir con palabras, no se puede negociar con ellos, solo se les puede asustar de verdad. Pero eso es ilegal, objetó débilmente Amelita. Si te pillan, no lo harán, dijo Salvador con seguridad. Llevo 20 años trabajando con explosivos y sé cómo hacerlo con sigilo. Además, ¿quién va a buscar la causa de la explosión si nadie sale herido? ¿Nadie va a salir herido? Claro. Salvador cerró la caja. No soy un asesino. Solo le estoy enseñando a tu marido que sus coches y su garaje no son tan seguros como él cree, que hay gente ahí fuera que puede quitarle todo lo que aprecia. Amelita volvió a sentarse en el sofá, tratando de entender lo que había oído. Por un lado, el plan de su padre le parecía descabellado y peligroso. Por otra, comprendió que no se podía hacer frente a Benicio con los métodos convencionales. Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias? Amelita miró a su padre. ¿Quizás simplemente hablar con él de forma varonil? Amelita, Salvador cogió las manos de su hija. Este hombre te pega, te engaña con prostitutas, te amenaza con echarte de casa. ¿Crees que puedes negociar con un hombre así? Amelita guardó silencio, comprendiendo que su padre tenía razón. Escúchame, continuó Salvador. Mañana iré a tu casa. Le exigiré que te deje marchar. Se negará, por supuesto. Seguramente intentará gritarme o incluso pegarme. Y entonces le enseñaré algo que le hará cambiar de opinión. ¿Qué le vas a enseñar exactamente? El mando a distancia. Salvador sacó de una caja un pequeño aparato del tamaño de un teléfono móvil. Para entonces, su coche, su garaje y su casa tendrían trampas explosivas. Papá, Amelita se agarró al brazo de su padre. Esto es terrorismo. Es justicia, respondió Salvador con calma. Tu marido te aterroriza todos los días. Es hora de enseñarle lo que se siente. Amelita miró a su padre y vio la fría determinación en sus ojos. Se dio cuenta de que Salvador no daría marcha atrás en su plan. Los años de servicio militar le habían enseñado a actuar con rapidez y eficacia cuando se trataba de proteger a sus allegados. ¿Y si algo sale mal?, se preguntó. ¿Y si alguien sale herido? No lo harán. Salvador se levantó y se acercó a la ventana. Soy un profesional, Amelita. Sé calcular la carga para destruir lo que haya que destruir sin hacer daño a la gente. Pero es su propiedad, objetó Amelita débilmente. La casa, el garaje, el coche, todo es su medio de vida. ¿Y qué? Salvador se volvió hacia su hija. Te ha amenazado con privarte de tu casa, que descubra por sí mismo cómo es. Amelita comprendió la lógica de su padre, pero seguía sintiéndose incómoda. El plan le parecía demasiado cruel, incluso a Benicio. ¿Podría haber otra manera?, lo intentó. No, dijo Salvador con firmeza. Amelita, he vivido lo suficiente como para saber que a algunas personas solo las puede detener el miedo. Tu marido es una de esas personas. Volvió a la mesa y empezó a colocar cuidadosamente los explosivos de nuevo en la caja. Además, continuó, será bueno para todo el vecindario. Otros hombres se lo pensarán 2 veces antes de levantarle la mano a sus esposas.
¿Quieres convertir esto en un juicio espectáculo? Exacto. Salvador cerró la caja. Que todo el mundo sepa que si haces daño a la hija de otro, tendrás que pagar un precio. Amelita se levantó y se acercó a su padre. Papá, tengo miedo, dijo en voz baja. Tengo miedo de que vayas a la cárcel. Tengo miedo de que Benicio se dé cuenta y se vengue de nosotros. Tengo miedo de que las cosas empeoren. Salvador abrazó a su hija y la estrechó contra sí. No tengas miedo, dijo en voz baja. He pensado en todo. Parecerá un accidente o una venganza de sus enemigos. Nadie relacionará las explosiones con nosotros. ¿Y entonces qué?, preguntó Amelita. Aunque tu plan funcione, no podré volver con Benicio. ¿Dónde viviré? Aquí, conmigo. Salvador señaló una habitación. No es mucho espacio, pero es lo bastante grande para dos. Encontraremos trabajo. Siempre hacen falta dependientas, limpiadoras, cocineras. Amelita miró a su alrededor. El piso era pequeño, pero limpio y acogedor. Aquí estaría segura. Nadie la golpearía ni la humillaría. De acuerdo, dijo al fin. Pero prométeme que tendrás cuidado. Te lo prometo. Salvador besó a su hija en la frente. Y tú vete a casa y compórtate como siempre. Mañana vendré a recogerte sobre las 7 de la tarde. ¿Y si Benicio está en casa? Estará, sonrió Salvador. Vendré especialmente cuando él esté. Quiero mirarle a los ojos cuando se dé cuenta de que ya no puede mandar. Amelita besó a su padre y se dirigió a la parada del autobús. De camino a casa, pensó en el mañana con esperanza y temor a partes iguales. Por un lado, por fin tenía la oportunidad de librarse de Benicio y su acoso. Por otro, el plan de su padre era tan drástico que podía pasar cualquier cosa. Pero no tenía elección. La vida con Benicio se estaba volviendo insoportable, y no había otras opciones para resolver el problema. Lo único que le quedaba era confiar en su padre y esperar que su experiencia militar ayudara a llevar a cabo la operación sin bajas. En casa, Amelita sorprendió a Benicio en el garaje, donde estaba reparando algún coche. Él le lanzó una mirada indiferente y volvió al trabajo. Amelita entró en casa, preparó la cena y durante toda la velada intentó comportarse como de costumbre, pero en su interior todo temblaba ante los acontecimientos de mañana. En 24 horas su vida iba a cambiar radicalmente y no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Al día siguiente, Amelita estaba nerviosa desde por la mañana. Había cometido varios errores en la panadería. Se había confundido de pedido, se le había caído el pan. La patrona se dio cuenta de su despiste y la mandó a casa temprano, diciéndole que era mejor no trabajar en ese estado. En casa, Amelita limpiaba, preparaba la cena, intentaba ocuparse de las tareas habituales, pero no dejaba de pensar en la conversación de ayer con su padre. ¿De verdad había puesto una trampa en la casa por la noche? ¿Cuándo había tenido tiempo de hacerlo? Y lo más importante, ¿funcionaría su plan? Hacia las 5 de la tarde, la camioneta de Benicio entró en el patio. Amelita miró por la ventanilla y vio que su marido no estaba solo. En el asiento del copiloto iba una mujer con un vestido rojo brillante de escote pronunciado. Incluso desde lejos era evidente que se trataba de Viridiana. Amelita no podía creer lo que veían sus ojos. Llevar a una amante a la casa donde vivía su esposa estaba fuera de toda decencia. Pero Benicio, al parecer, decidió humillar por fin a Amelita, demostrarle quién es el amo de la casa. Entraron en la casa riendo y hablando. Viridiana era aún más vulgar de lo que parecía desde lejos. Pelo teñido de rojo, maquillaje brillante, un vestido ajustado que apenas le cubría las caderas. Apenas podía mantenerse en pie sobre sus tacones altos, claramente ya borracha. «Amelita», dijo Benicio sin mirar siquiera a su mujer, «te presento a Viridiana. Ahora prepáranos la cena. Algo sabroso». Amelita se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer. Preparar la cena para su marido y su amante, eso la superaba. No cocinaré para ella.
dijo en voz baja. Lo harás, replicó Benicio con brusquedad. Y hazlo rápido. Tenemos hambre. Viridiana, mientras tanto, miraba la casa como si estuviera evaluando sus nuevas posesiones. Entró en el salón y se sentó en el sillón que siempre había sido considerado el asiento de la señora de la casa. Bonita casa, dijo encendiendo un cigarrillo. Aunque un poco anticuada, pero eso se puede arreglar. No fumes en la casa, pidió Amelita. ¿Por qué? No puedo. Viridiana dio una calada deliberada a su cigarrillo. Benicio, tu mujer me lo ordena. Amelita, no inventes, dijo Benicio, y vete a preparar la cena. Amelita comprendió que era inútil discutir. Fue a la cocina y empezó a sacar comida de la nevera. Las manos le temblaban de humillación y rabia. ¿Realmente había llegado al punto de tener que servir a la amante de su marido? Del salón llegaban risas y conversaciones. Viridiana contaba alguna anécdota vulgar. Benicio le devolvía la risa. Se comportaban como si Amelita no existiera. Benicio, querido, dijo Viridiana, ¿por qué no te has divorciado todavía de esa mujer? Mírala, como un ratón gris. El divorcio es una molestia innecesaria, replicó Benicio. Abogados, documentos, división de bienes, y por eso vive tranquila, no interfiere. ¿No se mete? Viridiana se echó a reír. Sí, ayer te hizo una escena de celos. Tú mismo lo dijiste. No volverá a hacerlo. La voz de Benicio era amenazadora. Se lo expliqué todo. Amelita escuchó la conversación y sintió que sus entrañas hervían de rabia. Estaban discutiendo sobre ella como si fuera un mueble, decidiendo su destino sin contar con ella. Terminó de cocinar y llevó la comida al salón. Colocó los platos sobre la mesa, dispuso los utensilios. Viridiana ni siquiera dio las gracias, y Benicio asintió como un criado. «Puedes irte», le dijo a su mujer. «Nos las arreglaremos solos». Amelita quería irse al dormitorio, pero en ese momento llamaron a la puerta. Miró el reloj. Eran exactamente las 7 de la tarde. Papá era puntual. «Voy yo», dijo y se dirigió a la puerta. Salvador estaba en el umbral con su mejor traje y una pequeña bolsa en la mano. Parecía tranquilo y confiado, pero Amelita notó cómo sus hombros se tensaban al ver su cara. «Buenas noches, hija», dijo lo bastante alto para que se oyera en la casa. «¿Puedo pasar?» «Claro, papá», se apartó Amelita. Salvador entró en el salón, donde Benicio y Viridiana estaban sentados a la mesa. Al ver a su suegro, Benicio se levantó, pero su rostro expresaba más irritación que respeto. «Salvador», dijo con una falsa sonrisa, «¿qué tal estás? ¿Qué te trae por aquí?» «Buenas noches, Benicio», respondió Salvador con calma. Lanzó una mirada a Viridiana, que seguía comiendo sin prestarle atención. «Veo que tienes invitados». «Sí, conócelos». Benicio pasó el brazo por los hombros de Viridiana. «Esta es Viridiana, mi amiga». «Ya veo», asintió Salvador. «¿Y dónde se supone que se sienta mi hija cuando la casa recibe amigas?» Benicio percibió una trampa en la pregunta, pero no la mostró. «Amelita puede sentarse donde quiera», dijo. «Nadie la está echando». «¿Nadie la echa?» Salvador miró atentamente a su yerno. ¿No dijo ayer que la echaría en cualquier cosa? El rostro de Benicio se ensombreció. Se dio cuenta de que Amelita le había contado la conversación a su padre. «Salvador», dijo tratando de mantener la calma, «son cosas de familia, entre marido y mujer. A ti no te concierne». «Sí», replicó Salvador con firmeza. «Cuando pegan a mi hija, me concierne». Viridiana levantó por fin la cabeza del plato y miró lo que ocurría con interés. «¡Ay, qué padre más dramático!», dijo con una risita. «Benicio, no me habías dicho que tu mujer tenía un padre tan cariñoso». «Cállate», apretó los dientes Benicio, pero Viridiana ya estaba borracha y no iba a quedarse callada. «¿No puedes decir la verdad?», continuó ella. «De todos modos, todo el mundo sabe que Benicio sale conmigo y que su mujer es un ratón gris que le ha estado molestando».
Viridiana, le advirtió Benicio. Vamos. Hizo un gesto con la mano. Digamos ya las cosas como son. Se volvió hacia Amelita. Escucha, cariño, no es hora de que hagas sitio. Una mujer joven necesita un hombre de verdad, no una esposa quejica. Amelita palideció, pero guardó silencio. Salvador se adelantó. Disculpe, señorita, dijo cortés pero fríamente. Pero está usted sentada en casa ajena e insultando a la anfitriona. Es indecoroso. ¿Señora? Viridiana se echó a reír. ¿Qué señora? ¿Esa ratona? Ella no es nadie aquí. Basta, intervino Benicio. Salvador, si has venido por Amelita, puedes irte a casa. Ella no va a ninguna parte. Ella sí, dijo Salvador con calma. He venido a por mi hija. No, no te vas, se irguió Benicio hasta alcanzar toda su estatura. Es mi mujer y vive en mi casa. ¿Su casa? Salvador dejó la bolsa en el suelo. ¿Y si esta casa ya no existe? ¿Qué quieres decir? Benicio frunció el ceño. Salvador no contestó. En lugar de eso, abrió la bolsa y sacó un pequeño aparato que parecía un mando a distancia de televisión, solo que con más botones. ¿Qué es esto?, preguntó Benicio. Un mando a distancia, respondió Salvador con calma. Verás, Benicio, anoche te puse una trampa en el coche, el garaje y la casa. En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Viridiana dejó de masticar y miró fijamente a Salvador. Benicio abrió la boca, pero no dijo nada. «Estás de broma», soltó por fin. «No estoy de broma», mostró Salvador el mando a distancia. 20 años en la brigada antiexplosivos no se desperdiciaron. Sé cómo colocar explosivos sin que nadie se dé cuenta. «Estás loco», susurró Benicio. «¿Loco?» Salvador esbozó una sonrisa fría. «Tal vez, pero mi hija no tolerará más tus abusos». Viridiana se levantó de golpe de la silla. «No quiero estar aquí», gritó. «Si vuela la casa, me muero». «Siéntate», le ordenó Benicio. «Va de farol». «¿Un farol?» Salvador cogió el mando a distancia. «¿Quieres comprobarlo?» «No te atrevas», se acercó Benicio a su suegro. «Podrías hacer que nos mataran a todos». «Podría», asintió Salvador. «Pero no lo haré. Nadie saldrá herido si siguen mis instrucciones». «¿Qué instrucciones?» Benicio se detuvo a 2 pasos de su suegro. «Deja que mi hija se vaya», dijo Salvador. «Que recoja sus cosas y se vaya, y no vuelvas a tocarla». «No dejaré que se vaya», dijo Benicio con terquedad. «Es mi mujer y yo decidiré qué hacer con ella». «¿Tu mujer?» Viridiana soltó una carcajada histérica. «Hace un minuto decías que no era nadie, que yo ocuparía su lugar». «Cállate», le gritó Benicio. «No me callaré». Viridiana se levantó y se dirigió a la puerta. «¿Sabes qué, Amelita? Vete de aquí. Estoy harta de ver tu patética cara». «Viridiana», le advirtió Benicio. «¿Viridiana qué?». Se volvió ella hacia él. «Tú mismo dijiste que querías deshacerte de ella, pues esta es tu oportunidad. Dile que se largue ahora mismo». Benicio miró a su amante, luego a su suegro con el mando a distancia y después a su mujer. Sus ojos luchaban con diferentes sentimientos: ira, miedo, terquedad. «¿Sabes qué?», dijo al fin. «Quizá ella tenga razón». Se volvió hacia Amelita. «Fuera de aquí, ahora mismo». «Benicio», empezó Salvador. «No, suéltala», dijo Benicio, claramente agitado. «Estoy harto de ella». Señaló con el dedo a su mujer. «Sigue, pero tienes que salir con lo que llevas puesto». «¿Qué llevas puesto?», preguntó Salvador. «Lo que llevas puesto», confirmó Benicio. «En bata y zapatillas. Así irá con su papá». Salvador miró largamente a su yerno. «Entonces», dijo en voz baja, «entonces es hora de tomar medidas drásticas». Cogió el mando a distancia y pulsó uno de los botones. Se produjo una explosión en el patio, un sonido fuerte y potente que hizo temblar los cristales de las ventanas. Viridiana chilló y cayó al suelo. Benicio corrió hacia la ventana. Su camioneta ya no existía.
Un cráter negro humeaba en el lugar del coche, con restos de metal a su alrededor. El capó yacía sobre el tejado de la casa de un vecino, las ruedas esparcidas por el patio. «Mi coche», susurró Benicio. «Me has volado el coche». «Era una advertencia», dijo Salvador con calma. «Aún me quedan unas cuantas cargas más». Viridiana se levantó del suelo y, sin mediar palabra, salió corriendo de la casa. Sus zapatos de tacón repiquetearon en el pavimento hasta que el sonido se disolvió en el silencio vespertino. «Estás loca», repitió Benicio, sin apartar la vista de la ventana. «Completamente loco, tal vez», asintió Salvador. «Pero ahora sabes que no bromeo. Amelita, recoge tus cosas». Amelita, que había permanecido como encantada todo este tiempo, cobró vida de repente. «¿Puedo llevarme mi ropa?», preguntó. «Puedes llevarte lo que quieras», respondió Salvador. «Tienes 10 minutos». Benicio se apartó de la ventana. «Para», dijo a su mujer. «No vas a ir a ninguna parte. Lo hará». Salvador mostró el mando a distancia. «¿O quieres que vuele el garaje?» «No te atrevas». Benicio se acercó a su suegro. «Todas mis herramientas están ahí dentro, todo mi equipo. Entonces no le impidas a tu hija que haga las maletas». Benicio se quedó de pie en medio de la habitación, apretando y aflojando los puños. Amelita entró rápidamente en el dormitorio y empezó a meter sus cosas en una vieja maleta. Las manos le temblaban de emoción y miedo. «Date prisa», le gritó su padre. Cogió lo imprescindible: ropa, documentos, algo de dinero de su escondite. No quería llevarse nada más de aquella casa en la que se sentía tan desgraciada. «Hecho», dijo, saliendo con la maleta. «Vamos entonces». Salvador cogió a su hija del brazo. Se dirigieron a la puerta, pero Benicio les cerró el paso. «Amelita», dijo, «si te vas, no volverás nunca». «No quiero volver», respondió ella en voz baja. «Piénsalo bien», continuó Benicio. «Tu padre no tiene dinero, vivirás en la pobreza, y aquí tienes casa, comida, todo lo que necesitas». «Aquí tengo palizas y humillaciones», dijo Amelita. «Ya está bien». Benicio miró a su mujer y luego a su suegro. «Está bien», dijo. «Adelante. Pero recuerda, si le pasa algo a mi casa o a mi garaje, te encontraré». «No pasará nada», replicó Salvador, «si te comportas con sensatez». Salieron. Los vecinos ya estaban reunidos alrededor del cráter dejado por el coche, discutiendo sobre lo que podía haber pasado. Algunos hacían fotos de los restos con sus teléfonos móviles. Benicio los siguió hasta el porche. Salvador», gritó, «¿cómo sé que no vas a volar la casa cuando te vayas?» Salvador se detuvo y se dio la vuelta. «Muy sencillo», dijo. «Si te alejas de mi hija, la casa permanecerá intacta. Y si no lo hago, entonces descubrirás qué más puede hacer el viejo zapador». Salvador cogió a su hija del brazo y caminaron calle abajo hacia la parada del autobús, pero no habían recorrido ni 100 metros cuando Benicio los alcanzó. «¡Alto!», gritó. «Para, que no he terminado». Salvador se detuvo y se volvió hacia su yerno. «¿Qué más? ¿Crees que me has intimidado?» Benicio respiraba agitadamente. «¿Crees que me asustan tus trucos?» «No lo sé», respondió Salvador con calma. «¿Asustado?» «¡Miedo no!», gritó Benicio. «Y no voy a dejar que un viejo imbécil senil me dicte las condiciones». «¿Un viejo senil?», Salvador sonrió. «Interesante». Sacó un mando a distancia y pulsó varios botones a la vez. Las explosiones se sucedieron. Primero estalló el garaje. El techo se elevó 10 metros y luego se desplomó con estrépito. Luego estalló la casa. Las paredes saltaron por los aires, las ventanas salieron volando y la puerta se desprendió de sus goznes. Benicio se paró en medio de la calle y vio cómo su casa se convertía en un montón de escombros. De entre los escombros sobresalían muebles, un trozo de televisor y trozos de cortinas. «No», susurró. «No, no, no».
Corrió hacia los escombros y empezó a rebuscar entre ellos con las manos, tratando de encontrar algo de valor. Pero bajo los escombros solo había polvo y basura. «Mi casa», dijo, escarbando entre los escombros. «Mi garaje, mis herramientas». Entonces cayó de rodillas entre los escombros y gritó, largo, largo, como un animal herido. Gritó de desesperación, de rabia, al darse cuenta de que lo había perdido todo. Salvador y Amelita observaron la escena a una distancia prudencial. Los vecinos también habían huido. Algunos ya llamaban a los bomberos y a la policía. «Vámonos», dijo Salvador a su hija. «Aquí ya no tenemos nada que hacer». Caminaron hasta la parada y subieron al primer autobús. Amelita permaneció en silencio todo el trayecto, digiriendo lo ocurrido. Solo cuando llegaron al piso de su padre habló. «Papá», dijo, «¿qué va a pasar ahora?» «Ya eres libre», respondió Salvador. «Y lo demás no importa». Preparó té y se sentaron en la cocina a escuchar las noticias de la noche en la radio. El boletín ya había informado de una explosión en una casa particular, presumiblemente causada por un escape de gas. «Un escape de gas», sonrió Salvador. «Pues que así sea». Amelita miró a su padre y se sintió segura por primera vez en meses. Quedaba lo desconocido por delante, las posibles dificultades, la búsqueda de un trabajo y un nuevo hogar. Pero atrás quedaba una vida de miedo y humillación. Y eso era lo más importante.